Pues el tema del que os voy a hablar es ansiedad y conducta alimentaria hacia una alimentación libre de ansiedad, y ahora veremos si esto es posible, qué papel tiene la ansiedad en la conducta alimentaria y qué papel tiene la alimentación en el manejo de la ansiedad. Cuando hablamos de necesidad de comer, cuando sentimos necesidad por comer, no siempre es hambre, ¿no? Cuando hablamos de necesidad de comer, esta necesidad puede deberse a hambre y apetito, apetencias, pero también puede ser una conducta condicionada, un reflejo, un hábito. Por ejemplo, cuando tenemos ganas de comer porque son las 2 y en casa siempre se come a las 2, en el caso de a lo mejor pues, países mediterráneos, o la hora que sea, o porque lo tenemos asociado a un determinado lugar, por ejemplo las palomitas al cine, pues esto es una conducta condicionada, un hábito, no es por hambre, ¿no? Ni por apetencia. O también podemos comer por compulsiones e impulsos, desconexiones de la conciencia, cosas que nada tienen que ver con la parte fisiológica, física, ni siquiera con la parte conductual, sino esta parte de consciencia, ¿no? A veces de desconexión de la consciencia, y podemos utilizar la comida o el acto de comer como válvula de escape. Yo le llamo de la olla a presión, ¿no? Las ollas a presión tienen una válvula que si no se levanta, la olla explota. Bueno, pues a veces comer es una manera de liberar tensión para que esta olla no explote. Es una manera de liberar o de aliviar el malestar. Aquí es cuando hablamos de comer por ansiedad. Yo lo diferencio de la ansiedad por comer, y ahora dentro de un rato explicaré la diferencia, ¿no?, entre comer por ansiedad y ansiedad por comer. Diferenciamos comida o alimentos de acto de comer y de impulsos, pues son cosas diferentes y responden a diferentes cosas y tienen diferentes funciones. Muchas veces es como, es que yo como por ansiedad y entonces intento dejar de comer por ansiedad modificando lo que como. Y este comer por ansiedad nada tiene que ver con la alimentación, tiene más que ver con los impulsos. Entonces lo que tengo que atender son los impulsos, no la alimentación. Entonces, pues esto, la comida, el acto de comer y los impulsos cumplen diferentes funciones y responden a diferentes cosas. ¿Qué funciones tiene la comida? La comida tiene una función innata, no es aprendida, no es manipulable. Comer es una necesidad y comer es una conducta emocional, que a veces creemos que comer es una conducta racional y no, comer es una conducta instintiva y emocional porque es una necesidad básica y primaria, entonces no es una conducta racional, aunque la hayamos racionalizado. Aquí las funciones del acto de comer. El acto de comer sí que tiene una función y un enfoque más racional, porque aquí hay un aprendizaje social, cultural, lo utilizamos como manera de expresar, de gestionar, de satisfacer las necesidades, las emociones, pero aquí ya hay una parte racional, ¿no?, del acto de comer, no tanto de la comida, de la nutrición, de la alimentación, pero sí el acto de comer pues está modelado por aprendizajes. Y luego la función del impulso. Aquí sí que no hay control de ningún tipo ni capacidad de controlarlo porque el impulso es una desinhibición, es una desconexión de la consciencia, y aunque lo que yo acabo viendo es un acto de comer, no es un acto de comer voluntario, entonces no se puede controlar, que muchas veces es como hay personas que tienen comer compulsivo o un comer, a veces ansiedad por comer o comer por ansiedad, e intentan controlar, y el control en este caso es parte del problema, no de la solución. Intentar controlar los impulsos no nos va a servir. La comida no es el problema, la comida es la respuesta. Entonces, cuando hablamos de comer por ansiedad o de comer compulsivo, de impulsos con la alimentación, con la comida no es el problema, la comida es la respuesta. Entonces, no va a ser atendiendo a la comida que solucionemos el problema. Tenemos que ir detrás, ¿no? ¿A qué está respondiendo esto? ¿Está respondiendo a ansiedad? Pues lo que tenemos que atender es la ansiedad. ¿Está respondiendo a tensión del tipo que sea? Pues lo que tenemos que atender es esa tensión. A veces son compulsiones, respuesta a obsesiones, pues lo que tenemos que atender es la obsesión, no la comida. La solución no va a estar en modificar el qué comemos, la consecuencia, sino el por qué y para qué comemos, lo que hay detrás, ¿no?, lo que antecede, a qué está respondiendo el acto de comer. Las elecciones, conscientes o no conscientes, son la consecuencia de cosas que no vemos. Y ahí entra la parte emocional, entra cosas que no vemos y que son las que tenemos que atender para modificar esa respuesta. Para modificar una conducta, en este caso la conducta alimentaria, es necesario entenderla y atender a lo que la mantiene, no intentar controlarla, porque muchas veces intentando controlarla empeoramos esta respuesta automática.
Yo siempre digo que focalizarse en la alimentación sin tratar lo que hay de fondo es como pintar una humedad sin tratar la raíz de la humedad. Te va a volver a salir una y otra y otra y otra vez. Cuando hay un comer por ansiedad, una ansiedad por comer, un comer compulsivo, un comer que responda a impulsos, intentar modificar la alimentación sin atender a qué está respondiendo esa alimentación es pintar la humedad. Lo vas a poder hacer 3 días, 5 días, 1 mes, 2 meses, pero como no estás atendiendo la raíz, va a volver a salir esa respuesta una y otra y otra y otra vez. Entonces, no van a cambiar todo eso que hemos dicho que antecede, ¿no? Decíamos que la alimentación responde a motivación, consciencia, pensamientos, emociones, significados, atribuciones, adaptaciones, creencias. Modificar qué comemos no va a cambiar pensamientos, emociones, creencias, atribuciones, no va a cambiar todo eso, esos significados. Entonces, si seguimos tratando de manipular la alimentación, no se va a modificar la conducta alimentaria, que es lo que hay detrás. Entonces, no se trata de controlar la alimentación, sino de dirigir la conducta y elegir con conciencia, atendiendo a qué está respondiendo esa conducta. Decía que yo diferencio entre ansiedad por comer y comer por ansiedad, porque la raíz y a lo que está respondiendo es diferente. Cuando hablamos de ansiedad por comer, hablamos de una compulsión, muchas veces respuesta al control. La comida es ansiógena, la comida es el foco ansiógeno, entonces hay ansiedad por comer. Esto pasa mucho con las dietas. Cuanto más te prohíbes, más ansiedad por comer tienes. Cuanto más restricción hay, más ansiedad por comer tienes. La comida acaba siendo ansiógena. ¿Qué pasa? Que la comida es un reforzador primario y la comida es un ansiolítico natural, entre comillas, ¿no? O sea, la comida es un reforzador primario. Entonces, la comida me genera ansiedad y comer me quita la ansiedad, pero comer me vuelve a generar ansiedad. Entonces, la comida es el problema y la comida es la solución. Comer me genera ansiedad y la única herramienta que tengo para gestionar la ansiedad es comer. Y entonces la gente se ve en este círculo vicioso en que no puede parar, ¿no? Yo como por ansiedad, pero quiero dejar de comer, me restringo y restringirme me genera más ansiedad que me da por comer, porque comer es la única herramienta que tengo para gestionar esta ansiedad. Entonces, ansiedad por comer es esa respuesta a la obsesión por no comer, en donde la comida es el foco ansiógeno. Comer por ansiedad. Comer es una respuesta evitativa de la ansiedad, digamos que es una herramienta ansiolítica. Comer por ansiedad es yo tengo ansiedad del foco que sea, que nada tiene que ver con la comida, con el trabajo, con la familia, con lo que sea, y comer es la única herramienta o la que tengo más a mano para gestionar esa ansiedad. Pero comer no es el foco de ansiedad, comer es la herramienta ansiolítica, digamos. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Ansiedad por comer sería la respuesta hacia la comida porque la comida es ansiógena en sí misma y la compulsión va hacia la comida, o sea, la compulsión como respuesta a la obsesión por no comer, y comer por ansiedad sería la comida como una respuesta evitativa de la ansiedad, una ansiedad que probablemente nada tenga que ver con la comida. Lo que pasa es que al final se retroalimenta, lo que decía, puede ser que esta persona no tenga una ansiedad por comer, esté comiendo por ansiedad porque tiene ansiedad o tiene malestar o estrés o lo que sea, por otras razones, acaba recurriendo a la comida y por la cultura de dieta y por 1000 cosas no acepta utilizar la comida como herramienta para la ansiedad, porque a lo mejor es una herramienta muy egodistónica, porque en ese momento no quiere utilizar esto y acaba comiendo y empieza esa lucha, ¿no? Yo no puedo evitar comer, pero intento evitar comer y cuanto más intento evitar comer, más ansiedad me genera y más recurro a la comida, lo que decíamos, este círculo vicioso que se va a retroalimentar. Entonces, cuando hablamos de ansiedad por comer, esa respuesta compulsiva como a la obsesión por no comer, viene muchas veces esto de la prohibición y de la dieta, y de la cultura de dieta. Entonces, es consecuencia de la restricción y el control. A medida que las personas se someten a control y a dieta, van perdiendo la capacidad de elegir y de autorregularse. Y empiezan a relacionarse con la comida desde el control o la rebelión. O cumplo la dieta o me salto la dieta y en ningún momento estoy eligiendo con conciencia. O me estoy rebelando o me estoy controlando, ¿no? Y se va generando esa relación de lucha de poder con la comida. Y la comida se va convirtiendo en ansiógeno. En lo que decía, ¿no? Esta ansiedad por comer. Se va cada vez dependiendo más de pautas externas. Se van alterando las señales de hambre y saciedad, porque cada vez comer depende más de estímulos externos, de control o de emociones o de ansiedad o de cosas que nada tienen que ver con el hambre y la saciedad, hasta que esas señales se van perdiendo, las señales de hambre y saciedad.
se va generando aversión hacia alimentos saludables porque se asocian a dieta. Entonces es o hago la dieta o me salto la dieta, ¿no? Entonces, o como lo saludable lo asocio a algo, a castigo, a obligación, y saltármelo, es decir, hacer todo lo contrario, lo asocio a libertad. Entonces todo el tiempo estoy debatiéndome entre lo que debo y lo que quiero y lo que me apetece. Va disminuyendo la motivación intrínseca, porque la motivación que voy encontrando para cumplir las pautas es control y cosas externas. Y se va instaurando un patrón inhibición-desinhibición. Me inhibo hasta que ¡pum!, me desinhibo. Entonces me controlo hasta que me descontrolo, digamos, ¿no? Nunca hay una conducta dirigida y consciente. Y bueno, pues se va creando un patrón de dietismo crónico. Esto muchas veces cuando vienen personas que son dietantes crónicas, que enlazan una dieta a otra, ¿no? O estoy haciendo dieta o me estoy saltando la dieta, lo que dicen es que yo tengo mucha ansiedad por comer, ¿vale? Ahora estamos hablando de ansiedad por comer, no de comer por ansiedad. Tengo mucha ansiedad por comer. Y cuando empiezan a narrar su ansiedad por comer, no es ansiedad. ¿A qué estamos llamando ansiedad? Eso a lo que llaman ansiedad por comer es hambre, porque es me levanto, me tomo un café sin nada, luego me como una pieza de fruta, luego como pechuga y lechuga triste, pero triste, donde el factor satisfacción es cero, luego meriendo otra pieza de fruta triste, plátanos no y uvas tampoco, o sea, y luego cuando llega la cena tengo una ansiedad que me lo como todo, ¿no? Y ahí exploto. Bueno, ¿a qué estamos llamando ansiedad? Esa mezcla que hay entre hambre, es decir, un animal hambriento no es un animal. Un animal hambriento es un animal ansioso, empezando por ahí, ¿eh? Imagínate cualquier animal al que sometes a hambre, decir, uy, es que está un poco ansioso. No, no está ansioso, está hambriento. Bueno, sí, está ansioso también, porque un animal hambriento es un animal ansioso. Entonces, esa mezcla de hambre a nivel puramente fisiológico, a nivel emocional, esa tensión interna de no puedo, no debo, no me puedo permitir, prohibido, no tengo, no, hasta que por la noche, cuando ya baja el nivel de alerta, ¡pum!, ahí me desinhibo. Y a nivel mental, pues la obsesión que se va generando y la compulsión como consecuencia. Entonces, muchas veces esta ansiedad por comer no es realmente ansiedad. Eso no es ansiedad. Esa ansiedad por comer es una respuesta a la obsesión por no comer. Y luego tenemos el comer por ansiedad, que ahora veremos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que mirar en la ansiedad por comer? ¿Qué es lo que está acumulando tensión y estrés que me está llevando luego al disparo, que es a lo que estamos llamando ansiedad por comer? Entonces ahí hay autoexigencia, perfeccionismo, evitaciones, el no dejarme expresar, el querer que la comida sean 2 y 2 son 4 y 4, 2, 6, y no entender que la comida es un acto emocional, cultural, social, y no darles espacio a eso también, esa parte de control, que esto me va llevando pues a las fases de la compulsión o del estrés, ¿no? Me voy resistiendo la lucha hasta que me agoto y llega el disparo, que es a lo que llamamos ansiedad por comer. Y luego tenemos el comer por ansiedad, donde utilizamos la comida como ansiolítico. Así que aquí sí que hay ansiedad del origen que sea, y lo que va pasando es que la comida está funcionando como ansiolítico. Lo que pasa es que en lugar de liberar con conciencia, con dirección, con intención, con coherencia, o sea, tener una gestión de la ansiedad, una buena gestión de la ansiedad, no hay una buena gestión de la ansiedad, no hay herramientas eficientes y eficaces para gestionar la ansiedad, y me llevo a la explosión donde desde la urgencia, la desconexión, la culpa, la incoherencia, la comida es un reforzador primario que es legal, es asequible, es disponible, lo tenemos en nuestro día a día, y además es una necesidad porque comemos todos los días varias veces al día. Entonces es muy fácil que esa explosión se dirija y se redirija hacia la comida. Pero la comida no es el problema, la comida es la reacción explosiva de esa ansiedad que no ha sido gestionada con conciencia y que no ha habido un buen manejo, digamos, ¿no?, de esa ansiedad. Entonces, cuando tenemos un comer con ansiedad, una ansiedad por comer, no se trata de controlar, se trata de tomar conciencia, de recuperar la capacidad de elegir. Y esto pasa por conocernos, sin juzgarnos, ¿no? O sea, conocer cómo estamos reaccionando ante la comida y no respondiendo a ella. Si es una cuestión de ansiedad por comer o de comer por ansiedad, si la comida es el problema o es la solución, porque si la comida es la que me genera la ansiedad o la comida es la respuesta a otras fuentes de ansiedad.
Y para esto hemos de contemplar la experiencia alimentaria en su totalidad, no solo el qué. La experiencia alimentaria en el por qué, para qué, desde dónde, el qué, con quién, ¿no? La conducta alimentaria en conjunto. Y contemplar a la persona, porque una conducta alimentaria viene, puesta en marcha por una persona, y esta persona tiene un montón de necesidades y tenemos que tener en cuenta a la persona en conjunto con todas sus necesidades, ¿no? Entonces, hay 3 claves para ir desprogramando esta conducta alimentaria que tiene que ver ansiosa o ansiógena o ansiolítica, que son atención plena, autoconocimiento y por último autorregulación, ¿no? Hemos de ir hacia este punto medio de conciencia que está entre la hipervigilancia y el control. Tengo que controlar lo que como, lo que siento, lo que pienso, lo que digo, o me desinhibo, la negligencia, suelto todo y entonces no presto ninguna atención. No, hay un punto medio donde está esta conciencia que pasa por la atención plena, el autoconocimiento y la autorregulación. ¿Qué podemos empezar a hacer? Identificar fuentes de estrés y ansiedad en nuestro día a día. ¿Qué está tensando ese tirachinas que os enseñaba antes, ¿no? ¿Qué está tensando este tirachinas en mi día a día? Que tenga o que no tenga que ver con la comida. El problema no es la comida, el problema es esa tensión, ese estrés, ¿de dónde sale y por qué? ¿Qué está tensando el tirachinas? Entender y respetar la conducta alimentaria en su totalidad, entender que la conducta alimentaria no es una conducta racional y calculada, que responde también a estados emocionales, y eso no es patológico, eso entra dentro de la normalidad desde que nacemos. O sea, los bebés maman o toman biberón o sienten un apego hacia la persona que les da de comer, porque la comida es seguridad, porque la comida es supervivencia, y no comen solo cuando tienen hambre, comen cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando tienen sueño, cuando se sienten solos, cuando están malitos, porque la comida es seguridad. Y esto no es patológico ni malo, tenemos que dar un espacio a eso, entender que la comida, comer no es un acto racional e intelectual, aunque lo hayamos intelectualizado. Comer es un acto emocional instintivo, y si no aceptamos eso y nos deprivamos y nos prohibimos que comer tenga también esa función, nos vamos a ir llevando al extremo hasta que generamos esa ansiedad por comer, ¿no? Porque no le estamos dando, ¿no? Esta comida triste que decía, no, como solo esto porque yo con la cabeza he decidido que tengo que comer solo esto y no hay nada de satisfacción y de placer en mi alimentación. Cuando llega la tarde, ahí voy a tener esa desinhibición para darme desde la desinhibición y desde la inconsciencia todo el placer que no me he permitido darme con consciencia. Entonces, desde la inconsciencia no voy a poder elegir cómo, cuándo, dónde y cuánto comer. Sin embargo, si yo me permito ese factor de satisfacción desde la consciencia, dándoles espacio en mi alimentación, voy a poder elegir cuánto, cómo, cuándo comer, ¿sí? No va a ser aquello de es que abro el paquete de galletas y hasta que no lo acabo no puedo parar. Bueno, es que le hemos enseñado a tu cerebro que conscientemente y por voluntad propia no comes galletas. Entonces, cuando las comes, la única manera de comerlas es desde la desinhibición, desconexión de la conciencia y como todo. Entonces, es una cuestión de conciencia, no de control. Desarrollar nuevas herramientas de gestión emocional. Si yo tengo muchas herramientas, ok, la comida es una herramienta de gestión emocional que traemos de serie. Pero si tengo muchas, el día que yo como las penas con pan son menos penas, o como por lo que sea, para celebrar, ¿no? Desde un lugar emocional, lo voy a hacer con conciencia, porque de entre todas las herramientas que tengo, he elegido usar esta. Pero si yo solo tengo esta, no la estoy eligiendo, estoy dependiendo de ella. Y este es el problema, que solo tengo esta herramienta para gestionar la ansiedad y luego la uso y haberla usado me genera más ansiedad porque yo no quería usar esta herramienta. Entonces, desarrollar nuevas herramientas de gestión emocional no es negarle a la comida la herramienta emocional que es tener muchas más para que cuando usemos la que usemos sea con conciencia y con libertad de elección y no desde la dependencia. Cambiar la culpa por responsabilidad. O sea, muchas veces nos sentimos culpables por comer y esa culpa nos genera ansiedad y nos lleva a comer. Esto no va de culpas, esto va de responsabilidad. Entender también que la conducta alimentaria y la ansiedad no son elecciones y no son cosas que elegimos sentir. Entonces, aquí lo que podemos hacer es gestionarlas, no controlarlas. Cuanto más intentamos controlar, cuanto más nos culpamos, intentamos controlar, más nos las estamos generando, ¿no? Entonces, responsabilizarnos de la parte, no hiperresponsabilizarnos, responsabilizarnos de la parte que sí podemos hacer. Entrenar nuestra mente en los grises y darle alternativas, porque muchas veces es o como lo que debo
o como todo lo que me apetece. Ya hay grises donde puedo comer lo que quiero, lo que debo y también algo de lo que me apetece, incluir ese factor satisfacción. Salir de esa mente polarizada, ¿no? Todo o nada, que es ansiógena de por sí, o todo o nada. Intentar aliarnos con la comida, con el cuerpo, con nuestras necesidades. Ver la comida como un medio para cuidarnos, no para controlarnos. Ver la comida como algo que nos ofrendamos, que nos ofrecemos y que le ofrecemos a nuestro cuerpo desde la libertad. Darle espacio al placer, no inhibir, no restringir, que esto tira mucho el tirachinas y luego ¡pum! ¡Uy, qué ansiedad por comer! Y luego paciencia y confianza, que para mí es la clave, porque no vamos a revertir adaptaciones a nivel metabólico, que también las hay, a nivel endocrino, con las hormonas que regulan las ingestas, con las hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Cuando se ha seguido un patrón alimentario, por ejemplo, todo o nada, ¿no? Todas esas adaptaciones a nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel mental, a nivel emocional, no se van a revertir en 2 días, adaptaciones de años. Entonces, bueno, ir haciendo el cambio poco a poco y dándole espacio, ¿no? Que no se va a hacer en 2 días. ¿Cómo vamos a ir hacia una alimentación consciente, ¿no? Que no es una alimentación que no sea emocional, pero sí más consciente? La solución no va a ser aprender a comer desde un lugar aséptico y estéril, ¿no? Como un quirófano, donde no se siente absolutamente nada. Yo siempre pongo el ejemplo de las relaciones sexuales, ¿no? Como pautártelas lunes, jueves y domingo. No, ¿vale? O sea, comer es un acto instintivo y no vamos a intelectualizar la conducta alimentaria como si fuésemos ingenieros. Porque si eso funcionase, ya habría funcionado. Internet está lleno de dietas, hay millones de profesionales que pautan dietas y si no se pueden seguir, a lo mejor el problema no es la persona, es el método, ¿no? Entonces, quizá la solución pase por acercarnos a la comida en lugar de evitarla. Y esto es la clave. Cuando evitamos la comida, cuando vemos la comida como una amenaza, ¿cómo no voy a reaccionar con ansiedad ante una amenaza? ¿Cómo no voy a estar en alarma, alerta ante la amenaza? Si la comida, en vez de ser cuidado, es un peligro y es una amenaza, yo voy a tener una actitud ante la comida de alarma alerta. La comida es una amenaza y yo estoy en alarma alerta. Y es cuando tengo ansiedad por comer, ¿no? Cuando la comida es un medio para cuidarnos, cuando la comida es una necesidad. Y cuando comer no puede ser una reacción, sino una respuesta consciente, ¿no? No reaccionar ante la amenaza, sino responder con conciencia. Identificar sensaciones, esto es muy importante. Ahora haremos un ejercicio práctico. ¿De dónde vienen? ¿Cómo atender esas sensaciones? En lugar de ignorar y compensar la comida, vamos a intentar hacer atención consciente a esas señales para desactivar este piloto automático, para desactivar el modo alarma alerta ante la comida y poder responder con conciencia y bajarle 2 puntos a esta ansiedad. Identificar señales para no dejarlas desatendidas y para no usar señales desadaptativas. Y esto tiene que ver con la ansiedad, que nada tiene que ver con la comida. Cuando yo tengo señales que voy dejando desatendidas, acabo usando soluciones que no son funcionales o que no son tan adaptativas. Por ejemplo, la comida, ¿no? Que como decía, es asequible, es legal, es barata y la tengo a mano y total voy a acabar comiendo igual hoy. Vamos a intentar escucharnos, dejar de ignorar, anestesiar, evitar y tapar emociones y la ansiedad para poder darle soluciones funcionales y adaptativas, ¿no? a esa ansiedad que podemos sentir. Entonces, vamos a hacernos estas preguntas que para mí son muy poderosas a la hora de conectar la conciencia en el momento que voy a comer, para no comer desde ese lugar de desconexión y reactivo, para comer desde un lugar de respuesta, ¿vale? Para acercarme a la amenaza, para dejar de verla como una amenaza. ¿Qué me aporta este alimento? ¿Qué beneficios obtengo a todos los niveles, físicos, mentales, emocionales, sociales, espirituales? La comida nos aporta beneficios a todos los niveles. ¿Por qué y para qué lo como? ¿Cuál es el objetivo de comer en este momento? Pues tapar la ansiedad que tengo porque me he enfadado con mi familia, con mi padre, con mi pareja y estoy muy cabreada y en este momento estoy comiendo para mitigar este malestar. Ok, ¿cuento con otras herramientas para mitigar este malestar? No, no cuento con otras. Pues entonces el problema es que tengo que desarrollar otras herramientas para gestionar mi malestar. El problema no, o sea, la solución no pasa por prohibirme comer en este momento, si no desarrollo otras herramientas, porque vale, yo me voy a prohibir comer en este momento, pero como no tengo otra herramienta, voy a acabar comiendo igual, porque es que no tengo otra herramienta. Entonces, vamos a hacernos estas preguntas para desactivar este piloto automático en el que
como y luego me prohíbo y luego me culpo y luego digo he vuelto a comer y no tendría que haber comido y esto me genera más ansiedad y vuelvo a comer para mitigar esa ansiedad, ¿no? Vamos a salir de aquí. ¿Qué necesidad y de qué tipo está cubriendo esta comida en este momento? Una necesidad emocional, una necesidad física, una necesidad social, porque la comida también tiene esta función social, ¿no? De celebración, de compartir. En el continuo conexión automatismo, ¿vale? Llamándole conexión a la conciencia absoluta, donde yo me estoy comiendo estas patatas que he cultivado con mis propias manos y me las estoy comiendo desde un lugar de conciencia y conexión absoluta con esta comida, hasta la desconexión, automatismo absoluto, que sería el impulso, la desinhibición. Estoy comiendo y no estoy aquí, ¿vale? Mi barco va sin patrón ni marinero. ¿En qué punto me encuentro? El objetivo no es comer con un 100% de conciencia. El objetivo es no llegar a un 100% de desconexión, ¿sí? Vamos siempre a marcarnos objetivos que sean alcanzables. Me siento en este momento en conexión más con mi cuerpo, más con mi mente, más con lo externo, en este momento que estoy comiendo. ¿Con qué estoy más conectada? ¿Desde dónde? ¿No? Este es el desde dónde estoy comiendo. ¿Qué grado de apetito? ¿De hambre? ¿De saciedad? Siento. Voy a conectar con señales internas. ¿Sí? Aquí están las gradaciones de hambre, de apetito, de saciedad. Estoy teniendo en cuenta el factor satisfacción, porque el placer asociado a la comida es una necesidad y si no la tengo en cuenta se va a cubrir desde la inconsciencia y me voy a desconectar para cubrir eso y lo voy a llamar ansiedad, a haber comido todo el tiempo, todo el día o durante 3 días cosas insípidas que no me aportan ningún placer y el tercer día comer desde el impulso para cubrir esa satisfacción, voy a llamarlo ansiedad y voy a decir, ¿qué ansiedad tenía por comer? ¿Qué ansiedad de dulce? Bueno, ansiedad o insatisfacción acumulada. Desde el punto de vista de ansiedad, de comer por ansiedad, es decir, la comida como ansiolítico, la comida que nada tiene que ver con la fuente de ansiedad, sino como la respuesta a la ansiedad. Tengo bien identificadas mis fuentes de ansiedad y de estrés en mi día a día, ¿no? Tengo identificada esa escala, esa escalada que me va llevando a la urgencia. Tengo identificado cómo mi cuerpo y mi mente y todo mi ser va del susurro al grito y yo identifico ya cuando está el grito más grande, pero antes han habido susurros pequeñitos que me dicen, para, cuidado, ojo. Pues también, ¿no? Hacer conciencia, identificar qué rutinas, hábitos, personas, tareas, pensamientos suponen gastos e ingresos de energía a todos los niveles y vamos a intentar que nuestra cuenta de energía salga de los números rojos. ¿Qué cosas me aumentan energía física, mental, emocional? ¿Qué cosas me restan energía física, mental, emocional? Cuando tenemos la cuenta en números rojos, por ejemplo la cuenta del banco, lo que tenemos es que aumentar ingresos y disminuir gastos. Pues con nuestra energía emocional y con nuestros recursos emocionales pasa lo mismo. Cuando tenemos muchos gastos y pocos ingresos, nos llevamos al extremo, a la desconexión, al grito, ¿no? Antes de llegar. ¿Qué adaptaciones y cambios puedo ir haciendo para ir desprendiéndome de aquellas cosas que me consumen tanta energía e ir aumentando más aquellas cosas que me restan energía? ¿Sí? Y hasta aquí, pues lo que tengo que contar sobre la ansiedad por comer, el comer por ansiedad y la ansiedad de la conducta alimentaria. Bueno, os dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico y mis redes sociales para, si alguien tiene preguntas sobre el tema, pueda preguntar.